Autoriza la jueza, toca la pelota el equipo de Cerro Porteño. Ya está en marcha. Ya está en marcha el compromiso aquí en el Cardiff. Se adelanta mucho Romero. Queda corto el pase de Lorena. Le queda a Romero. Romero que remata. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Laura Romero aprovecha muy bien que la jueza no le cobró el adelantamiento en el tiro libre porque realmente no le dejó patear a la jugadora de Cerro Porteño. La salida de Lorena dejando por derecha. No pudo Ocampos y viene nuevamente Guaraní con peligro. Fiona que cruza al área, le queda a Laura Romero. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Laura Romero nuevamente aprovecha ese rebote, la pelota que queda picando dentro del área. Y Guaraní llega al segundo gol. En 6 minutos le gana a Cerro Porteño por 2-0. Y qué manera, ¿eh? Porque sí, había mucha gente de Cerro Porteño, pero muy desorganizada. La jugadora de Cerro Porteño tocando ahora con Miño. Tiene Miño. Fleitas, qué buena pelota metió Fleitas. Viene Cerro, va Yanina. Yanina para el descuento. El centro está. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! Descuenta el partido ahora Almirón. Sofía Almirón con un remate fuerte encamina la posibilidad del empate para el cuadro azulgrana. Finalmente Cerro Porteño, profundidad, velocidad con González por ese lado derecho para que de esta manera sí. Y es la última chance para Cerro Porteño. Se agotan los segundos. Viene el pase para Anita Fleitas, que bien profundiza. No llegó a destino el pase. Le quedó otra vez a Ana. Encaró, le va a pegar. No tiene ángulo. Intenta tocar. No le quedó nunca el ángulo para el remate. Y terminó el partido final del compromiso. Victoria de Guaraní 2-1 sobre Cerro Porteño. ¿Cómo puede tener dos caras este partido? Un primer tiempo sí un poco más de Guaraní. Más tranquilo sobre todo porque sí, fue un solo equipo que dominó, protagonizó. Y sí, un segundo tiempo donde finalmente un Cerro Porteño le costó despertarse, pero empezó a reaccionar. Y ahí es donde le empezó a apurar a Guaraní.